Buenos días a todos. Buenos días. Nuevamente sed bienvenidos a un lugar de buenas noticias. Amén. No es como la televisión, no es como los periódicos. Cuando subimos aquí y abrimos la palabra de Dios, solamente traemos buenas noticias. Yo no sé si a veces siento como que la predicación un domingo no es necesaria. Ha habido riqueza en el contenido de los himnos que hemos cantado, ha habido mucha riqueza en las oraciones que han sido expresadas, pero tenemos que seguir el plan de Dios. Para mí ya me he alimentado. Quiero decirte que entre nosotros tenemos un invitado y está el Señor Jesús. Esto no es una reunión cualquiera, esta es una reunión espiritual. Y traigo buenas noticias para vosotros. La predicación de esta mañana he puesto por título: Bienaventurados los que confían en Jesucristo. Sabéis que Jesús tuvo un familiar muy querido llamado Juan el Bautista, prácticamente contemporáneo, apenas 6 meses mayor que él, que fue el precursor de la labor y del ministerio de Jesús. Dice el texto de Mateo capítulo 3, que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comienza su ministerio, recoge esta misma intencionalidad que ya había su precursor Juan iniciado. Y en Mateo capítulo 4 y verso 17 dice: desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir lo mismo que estaba anunciando ya Juan: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por favor, mantened esta idea en vuestra cabeza. Arrepentíos y el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Sabéis que Juan el Bautista perdió la cabeza? No porque cometiera locuras, sino porque hubo uno de los Herodes que se la arrebató allí en el castillo de Maqueronte, en la actual Jordania. Ese territorio que, como bien ha dicho Jesús, está siendo un territorio importante de colisión. Lo ha sido a través de la historia. Juan perdió la cabeza porque se atrevió a denunciar a Herodes. Era judío tenían unas leyes y le dice: conforme a la ley, tú vives en adulterio. A los políticos y poderosos no les gusta que la voz de Dios escucharla, y a veces les arrebatan la cabeza. Es verdad que nosotros no hemos de ser cobardes. Es verdad que nosotros que tomamos una decisión por Jesús hemos de mantenernos fieles. La fidelidad de que Juan, al testimonio, a lo que había sido, le costó la cabeza. Jesús, cuando oyó la noticia de que Juan el Bautista había sido apresado en aquel castillo por Herodes, sabía que era su momento de iniciar su ministerio. Se marchó de Nazaret y puso su residencia en Cafarnaún. Había una especie de finalidad simbólica en este cambio. Jesús se marchó de su casa, donde había estado por un periodo de 30 años, con las interrupciones que sabéis que vivió en Egipto, desde su nacimiento hasta edad cuando era niño, que pudo volver y ya había muerto Herodes el Grande. Y Jesús se marchó de su casa para no volver nunca más. Jesús cerraba la puerta al pasado y enfrentaba un futuro, lo que tenía por delante. Jesús rompió con la vida antigua para comenzar una vida nueva. Había terminado un capítulo de su historia, comenzaba otro. A veces a cada uno de nosotros nos llega el momento de tomar decisiones vitales en nuestra vida. Y como Jesús tenemos que decir a nuestro pasado, hacer una ruptura radical. Muchas veces nosotros no somos responsables de lo que ocurrió en nuestro pasado. Somos responsables de lo que hacemos en el presente. Cuando la gente se bautiza y le pedimos que esto mismo se arrepienta,
sabemos y le decimos, comienzas una nueva vida. Que tu pasado no te hipoteque. Tu pasado con todo tu malestar, con todos tus errores, con todos tus pecados, han quedado enterrados. Vive con Jesús una vida nueva. Y a veces el otro, el enemigo de Dios, nos recuerda demasiado nuestro pasado, a través de amigos y familiares. Y te digo, Jesús rompió, e incluso su pasado le buscaba. Los familiares le buscaban. No es normal que un hombre se vaya de casa sin antes haber formado una familia. Los hermanos no veían que Jesús estaba haciendo una familia, pero una familia universal. Cuando vinieron a decirle a Jesús, tu madre y tus hermanos, Jesús les dijo, os aclaro que mi madre y mis hermanos son todos aquellos que siguen a Dios y obedecen la palabra. Maestro, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Jesús les dice, vosotros no habéis dejado a la familia, sino porque os digo que vosotros tenéis aún una familia. Porque donde hay una persona en cualquier parte del universo que busca a Dios, que ama a Dios, es tu hermano y tu familia es más grande. No significa que tú dejes a tu familia, significa que abras los ojos a que lo que te estoy presentando es una familia. A veces cuando yo digo, Jesús Manzano, nuestro pastor, ¡mentira! Jesús Manzano es el pastor de la iglesia en Madrid. Donde él encuentre una persona que alabe al Señor, él la tiene que pastorear. ¿No es así lo que nos dice el Nuevo Testamento? Nosotros no somos servidores de un Dios pequeñito, de una congregación pequeñita. Somos servidores de un Dios eterno, de un mundo eterno. Y tenemos que pensar en grande, sentir en grande, vivir en grande. Y cuando Dios nos da una carga, como diría Pablo, ¿dónde hay un problema de un siervo de Dios que a mí no me inquiete, me preocupe? Nosotros tenemos que pensar en grande porque Dios nos ha dado una salvación muy grande. Yo sé que los jóvenes no tenéis una idea de la grandeza de conocer a Jesús. Por eso tenemos que predicarla y presentarla desde aquí, para que tomamos conciencia. Josué lo ha hecho en la lectura de hoy. Mirad, pueblo, recordad las grandezas de Dios. Y alguno diría, pero a mí me gustaría también ser testigo de una grandeza de Dios. Y Dios te dice, la grandeza que te dejo es que confíes en mí, que camines el camino de la fe. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, moverías el mundo, moverías la montaña, sanarías tu enfermedad. Señor, ¿nos falta la fe realmente? A veces veo que los propios cristianos somos personas religiosas, pero nos falta fe. A veces nos falta sentido de familia, sed de un mismo sentir, amaros entrañablemente. Jesús comienza en Galilea. Jesús comienza su labor en Galilea, empieza su misión, su ministerio. Jesús sabía el alcance de lo que estaba haciendo. Su vida previa había sido una preparación para todo lo que venía. Galilea estaba densamente poblada. Era también la región más fértil. Aparte, para hacia abajo había desierto, pero la región de Galilea, echabas una semillita, crecía. Era la región también de una enorme población, comparada con su tamaño. De norte a sur, 80 kilómetros, de este a oeste, 40. Dice el historiador Josefo que había 204 pueblos en Galilea y ninguno de ellos era menor de 15.000 habitantes. Por tanto, Nazaret, que pertenecía a Galilea, el pueblo de Jesús, debía tener más o menos esa población. Jesús se comienza su misión en esa parte de Palestina donde había más personas que pudieran escuchar su mensaje. Era un estratega, era una persona que sabía. Ya fijaros como de alguna manera ya la labor de marketing, publicidad, porque Jesús no salió de aquella Palestina, pero su mensaje se extendió. Todas las partes de Palestina, Galilea era la más abierta a las nuevas ideas, a las nuevas enseñanzas. Dice el historiador Josefo que siempre a los galileos les gustaban las innovaciones y estaban dispuestas por naturaleza a aceptar los cambios.
siempre estaban dispuestos a seguir un nuevo líder. Población valiente, dispuesta a pelear por su honor y sus convicciones. Galilea, por tanto, era un territorio de gentiles. Al oeste de la territorio de Galilea estaban los fenicios, estaban al este los sirios, la Siria, al sur samaritanos, y por Galilea procedían las carreteras que unían el oriente con el occidente con el oriente. Su posición geográfica había afectado toda su historia. En varias ocasiones había sido invadida, conquistada por pueblos extranjeros, fuesen asirios, babilonios, persas, romanos, griegos. En contacto con la influencia de ideas no judías, lo hemos visto en la lectura de hoy, vosotros vinisteis, a Abraham lo trajimos de aquella zona donde había otros ídolos y vino a Palestina. Por cierto, los cananeos, que habitantes de allí, se las traían. Esos no comían carne humana. Y hacían sacrificios como una buena parte de Hispanoamérica cuando llegamos los españoles. Pero eso es otra historia. Vamos a que bajo la influencia de todos los pueblos, de ideas no judías, Galilea no tenía más remedio que estar abierta a todas las nuevas ideas, porque había sido un lugar de confluencia de muchas ideas venidas de todos los lugares. La característica natural de Galileos y la preparación de la historia habían hecho de Galilea un único lugar especial donde un nuevo maestro con un nuevo mensaje tenía una oportunidad de ser escuchado. Allí Jesús comienza su misión y anuncia por primera vez su mensaje. El Heraldo de la Verdad es un programa radiofónico que durante muchos años en esta España tuvo nuestro hermano Juan Antonio Monroy, quien fundó esta iglesia, y divulgábamos la palabra a través de la radio. Fue de bendición para la Iglesia de Cristo y fue de bendición para la mayoría de las iglesias evangélicas que fueron sembradas en España. Llegó a muchas personas el Evangelio a través del Heraldo de la Verdad. ¿Por qué el Heraldo de la Verdad? Porque dice, ¿qué es el Heraldo? El Heraldo se llamaba así al mensajero del rey, aquel que anunciaba lo que iba a suceder. En la antigüedad el Heraldo traía directamente un mensaje del rey. Y esto nos da algunas características de lo que es ser heraldo, ser mensajero de Dios. Lo primero, que el mensajero manifestaba seguridad. No había menor duda acerca del mensaje del heraldo. No representaba, es posible, hay probabilidad. Cuando tú hablas en un país supuestamente religioso acerca de que si existe un Dios, la mayoría de la gente, por lo menos los que yo hablo, dice, algo tiene que haber, algo tiene que existir. Y tú dices, pero la Europa no es una Europa católica o protestante. ¿Qué idea, qué convicciones tenemos acerca de Dios? Algo tiene que haber. Cuando el heraldo manifestaba, no manifestaba posibilidades o probabilidades, presentaba un mensaje claro y definitivo. Transmitía un mensaje cierto. El poeta alemán Goethe decía, háblame de tus certezas. Bastante tengo yo con mis propias dudas. La predicación es la proclamación de certezas. Tanto es así que cualquiera de nosotros que creemos en Jesús estamos dispuestos a entregar nuestra vida afirmando su verdad, su existencia, su poder en nuestras vidas. Y nadie puede hacer que otra persona acepte algo que uno mismo duda. El heraldo también hablaba con autoridad, no hablaba en su propio nombre. Yo no tengo autoridad, mi hermano, sobre nada de lo que digo. Lo primero que hago es pedir, Señor, dirige mis palabras para no confundir a mis hermanos, sino para darles claridad. La autoridad está en hablar en nombre de Dios. Dice Pablo que estando en una ciudad llamada Berea, cuando predicaba a Cristo, aquellos hombres eran nobles y estudiaban y veían si lo que Pablo hablaba acerca de Cristo era lo que decían las Escrituras. Y aquella gente, cuando comprobaron que el Mesías anunciado en las Escrituras durante siglos, comprobaban y decían, Pablo, eran nobles y responsables, a diferencia de los de Tesalónica, dice él. Y cuando Jesús
dice la palabra de Dios en Mateo 7, terminó estas palabras, las palabras que componen, sabéis, el mensaje de las bienaventuranzas y todos los demás capítulos acerca de vosotros sois la sal de la tierra, luz del mundo, etcétera, etcétera, dice que la gente se quedaba asombrada. ¿Por qué? Porque veían en Jesús una gran diferencia entre el anuncio de los líderes religiosos y las palabras de él. Porque dice, habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Queridos hermanos, desde aquí predicamos a Cristo, el que tiene toda autoridad sobre vuestras vidas, porque Él nos creó a cada uno de nosotros. Yo no tengo ninguna, ni los que subimos aquí. La autoridad es de Dios. Y el mensaje del heraldo era un mensaje que no procede de uno mismo, procedía del más allá. No es la expresión de opiniones personales. Bien me cuido yo de no tener opiniones personales. Tengo mis opiniones para mí, pero cuando anunciamos es el Evangelio de los cielos, el Evangelio del Eterno, es la voz de Dios que se transmite al pueblo. Y Jesús hablaba a la humanidad con la voz de Dios. Y el mensaje de Dios constaba de un principal mandamiento, consecuencia de la nueva situación. Si hay un nuevo reino, si hay una nueva ciudadanía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y decía Jesús, arrepentíos. ¿Por qué? Volved de vuestros caminos. Os propongo un nuevo camino. Volved a Dios. Fijaros que la propuesta de Jesús es que la gente vive distanciada de Dios. Hoy en el estudio, yo os ruego que por favor acudáis a los estudios, hermanos, porque veréis que es muy importante que los creyentes nos formemos en la palabra de Dios. La estudiemos con profundidad. Levantad vuestra mirada de la tierra y ponedla en el cielo. Cambiad el sentido de vuestro camino, cambiad de dirección. En esta mañana se decía, hay que ver cómo desde pequeñitos el ser humano se distancia de Dios, hace cosas malas, no vive la justicia de Dios. Dejad de vivir lejos de Dios y empezad a caminar hacia Dios. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Si tú no estás segura, no te preocupes, aquí estamos para alistarte. Y aquí estamos, si nos permites, el tiempo de hablarte de Dios y decirle que Dios ha preparado también un camino para ti. Que Dios quiere también que te arrepientas. El mandamiento había llegado, es necesario, porque el reino de Dios comenzaba. El Eterno había venido al tiempo, a la temporalidad. Dios había invadido la tierra en la persona de Jesucristo. Y es de una importancia trascendente escoger la dirección y el lado correctos. El mundo, lo hemos cantado también, estamos en prueba. Se está probando donde nuestro corazón y nuestra alma se inclina. Aquí tenemos que tomar una decisión. ¿Estamos por Cristo o estamos contra Cristo? Es lo importante, lo vital. Buscad el reino de Dios. Lo demás es secundario. Porque hay unos cielos donde hay un Dios que ha dispuesto que vivamos con Él eternamente. Pero no puede obligarnos a vivir con Él eternamente si no lo aceptamos. En psicología, sabéis que yo por defecto comencé con psicología hasta que me echaron. Eran muy de izquierdas y yo era muy cristiano. Los de profesores de izquierdas y yo entonces era muy rebelde. Ahora ya con los años me he dulcificado. Creo, o no. Pero yo era muy rebelde y me enfrentaba a los profesores. Y a los profesores que te tienen que dar los aprobados no les gusta que les critiques y que les señales. Era una España, yo tenía entonces pelo, hoy he visto una foto por ahí con pelo, tenía mucha fuerza porque era recién convertido, vine aquí con 15 años, el fuego del Evangelio estaba en mí y me peleaba con quien fuera por defender a Cristo. Y aquellos defendían al mono. Y defendían, ya sabéis, la enseñanza esa falsa, ficticia, científicamente indemostrada, diciéndonos que procedemos del mono. Sí, algunos sí, pero yo, que me veía guapo, decía, yo no puedo ser. Y que aquí se me había predicado la palabra, yo decía, yo no vengo del mono. Mi mamá y mi papá no vienen del mono.
Y no venimos del mono. El mono también son criaturas de Dios, criaturas bien separadas, bien distanciadas. Y la verdad es que los psicólogos, cuando hablan del arrepentimiento, dicen de ellos que es importante el arrepentimiento en través de un cambio de mente. Amén. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que cambiar nuestra vida también cambiando nuestra mente. Estamos con ellos. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es importante cambiar la perspectiva, la valoración de las cosas, la valoración de la vida, de dónde vengo, a dónde voy, qué sentido tiene todo esto para mí. Ahora soy joven, pero ¿en qué tengo que ocuparme? ¿En ser el mejor futbolista, en ganar, en tener la mejor casa, el mejor coche, la mejor chica? También, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero antes, busca tu relación con Dios. Busca tu relación de tu espíritu, que es eterno, con el Dios eterno. Cuando ellos, los psicólogos, nos hablan de que tenemos que cambiar ese proceso, dicen, también tenemos que cambiar de conducta cuando cambiamos la mente. Cuando las personas tomamos conciencia de que el plan de Dios para nosotros, ¿sabéis cuál es el plan de Dios para nosotros? Os voy a decirlo en plan oriental, porque la Biblia es oriental. Hay un dharma para ti. Hay un karma con el que has nacido, pero hay un dharma para ti. ¿Sabéis lo que es el dharma? El propósito y la misión de vida que Dios tiene para ti. Y es muy distante y opuesto a la idea con la que has nacido. Bueno, la palabra de Dios lo dice. Dios ha pasado por alto la ignorancia que has tenido acerca de Dios. Y en estos últimos tiempos te dice, vente y ponte de mi lado, porque ese es tu propósito y tu misión. ¿Por qué? Porque si no pruebas ahora, vas a repetir. No, mira, Pablo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Más vale que te pongas de mi lado, que te pongas a predicar de mí, o estás perdiendo el tiempo y dando coces contra un aguijón. Y duele cuando tú te das coces contra un aguijón, cuando tú te golpeas con algo que te hiere. Vale, Señor, qué duro, lo he entendido. He cambiado mi mente, cambio mi vida. Señor, fórmame, infórmame. Dios sigue buscando permanentemente a todos los que viven lejos de Él y nunca se rinde en su amor y misericordia hacia ti. El amor de Dios y su misericordia está abrazándote. La idea aquella del Padre, el Hijo pródigo y el Padre siempre esperando me encanta. A todos nos gusta, yo creo. A todos nos gusta que por más rebelde que seamos, por más daño que hayamos hecho a nuestro Padre, llegue un momento en que tomemos conciencia y digamos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Te he llamado ignorante, desoí tus advertencias, pero ahora he comprendido a veces a duros palos de la vida que en la casa de mi Padre hay mucha bendición. Y vuelvo a ti. ¿Y tú cómo me vuelves? Yo, hijo mío, te vuelvo con los brazos abiertos. Te acojo y te digo, el mejor momento que has tomado para vivir y volver a tu casa ha sido este. Llama a sus discípulos. Lo primero que hace Jesús para señalar el camino es que Jesús se va a rodear de personas que vayan a ser testigos, que vayan a dar testimonio de lo que ven, de lo que escuchen. Y Jesús llama a los testigos. A esos testigos que van a ser, dice que Jesús iba paseando por la orilla del lago de Galilea, porque es un lago, no es un mar, cuando vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red en el lago. Y les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. La mayoría de los discípulos escogidos de Jesús no eran gente de gran preparación intelectual. Como sabéis por las Escrituras, cuando ellos hablaban decían, ¿y estos cómo hablan así, con esa convicción, con esa profundidad? Se extrañaban porque no venían de universidades, no venían... Pablo sí, Pablo sí, pero sabéis que los primeros discípulos Pablo no era. Pablo siempre se dijo, yo soy un pegado, yo soy un adoptado a posteriori, no soy uno de los 12. Pero por cierto, el llamamiento mío no tiene nada de que menos que los anteriores que servían a Jesús.
Para mí yo me siento tan importante y con conocimiento, porque yo el conocimiento lo recibí de Dios en un estado arrebatado que no sabía expresaros, pero sí lo suficiente para estar en línea con mis hermanos, discípulos y servidores de Cristo. Pues aquellos que eran pescadores primeros no eran gente influyente, no eran gente rica, ni de una posición alta, pero tampoco eran pobres, ¿eh? Eran trabajadores, eran hombres normales y corrientes como tú y como yo. Una vez un hombre acude al filósofo Sócrates, un hombre que no tenía nada especial, se llamaba Esquines, y le dice: soy un hombre pobre, no tengo nada, pero me entrego a ti. ¿Te das cuenta, le dijo Sócrates, de que me das lo que tiene más valor? Me entregas tu vida, me entregas tu entendimiento para formarte a mis pies. Lo que Jesús necesita es gente corriente que esté dispuesta a darse. No a veces, por error, yo creo que decimos: Señor, danos ofrenda para que así la gente evangelice. No, o sea, la gente no es comprada por dinero, eso que lo hagan otros. La gente se convierte a Dios por medio del testimonio de vida de uno. Cuando ven nuestra entrega a Dios, no cuando los compramos. Es verdad que lo que compramos son medios, ¿no? Lugares, sitios, folletos, Biblias, pero lo que realmente convierte a la gente es el testimonio de uno, como ha sido predicado. Lo que necesita Jesús es que cuando tú te entregas a Él puede trabajar en ti y en mí. Jesús sabía que no iba a escribir libros, no iba a escribir ni en escrituras de barro cuneiforme, ni en papiros, ni en cueros, sino que lo que Jesús necesitaba era gente que fuera testigo de todo lo que Él iba a hacer, de sus palabras y de sus acciones. Como pescadores tampoco eran gente normal, era gente especial. Un pescador, cuando va a la barca, necesita paciencia para encontrar el momento, necesita perseverancia. Jesús nos dice que durante horas estaban aquellos y no habían pescado nada. Necesitan valentía, aun siendo un lago, el mar de Galilea. El lago de Galilea era de muy grandes tempestades y tenía que ser valiente. ¿Recordáis el episodio donde Pedro se hunde, ¿no? Precisamente por el gran oleaje. Y eran sabios porque tenían que esperar el momento oportuno y además humildes. Se tenían que esconder porque sabían que si se asomaban por la barca los pescaditos lo veían y no iban a picar. El predicador y el maestro sensato siempre tiene que presentar a Jesús y a su audiencia, presentando a Jesús, escondiéndose a sí mismo. Su objetivo, el objetivo de los que subimos aquí, es: ¿quién bien habla ese Señor? No es mi objetivo. Si nos quedamos en quién bien habla o me gusta o no me gusta, no hemos entendido nada. Lo importante es que si lo que yo digo conecta con tu espíritu y ves palabra de Dios a través de ella, palabra de Jesús. Porque, como diría Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Señor, mira, que se te están yendo, Juan, los discípulos. Se te están yendo con Jesús. Y dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Ojalá nuestros hijos, nuestros hermanos, se vayan de la influencia de nosotros, porque en su vida han aprendido a que el que influye y el que dirige en su vida es Jesús de Nazaret. Amén. Porque así maduramos. Hace 3 o 4 semanas no vine. Tuve que ejercer de abuelo. A veces uno está en su corazón dividido. ¿Apoyas a tus nietos o apoyas a la iglesia o asistes a la iglesia? Mis nietos tenían una carrera popular y corrieron. La más pequeñita, la niña, no quería correr. Y su padre la llevó al principio de la carrera a hombros. Al rato le dice: papá, suéltame que ya corro. Cuando llegó a la carrera le dieron una medalla. Porque cuando somos pequeños, necesitamos una medalla. Mi nieto, que ya tiene 11 años, corrió después y es bastante buen deportista. Llegó en segunda o tercera posición. No le dieron medalla, pero porque ya no la necesita como los niños. Ya no necesita llevarla a cuestas. Ojalá, hermanos míos, ninguno de nosotros seamos una carga para el pastor y predicador de ninguna iglesia, sino al contrario, corremos nuestra propia carrera, incorporemos nuestras energías, nuestra sabiduría, nuestro alma, nuestras emociones, para que la iglesia y la obra del Señor crezca. Amén. Dios te ama.
Dios te ama muchísimo y te necesita. A los que hemos bajado las aguas del bautismo y a todos aquellos que estáis por bajar a las aguas del bautismo. Porque si le das una oportunidad a Dios, Dios te va a amar de tal manera y te va a hacerlo sentir que cuando cualquier duda en tu vida ocurra, no vas a dudar de estar al lado de Dios. Porque como los discípulos dijeron después de conocer a Jesús, ¿a dónde iremos, Señor? No podemos abandonarte, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Abre tu corazón, dale una oportunidad. ¿Por qué? Como diría Juan el Bautista, el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. El sobre todo de Dios, el único que ha abierto los cielos, quien nos ha comunicado la esencia de Dios, te dice hoy a ti, arrepiéntete. Si vives sin Dios, no seas ignorante. Dale una oportunidad a Dios. En esta casa, en este lugar, siempre serás bien acogido. Te queremos porque amamos a Dios y te amamos en el nombre de Dios. Siempre serás bien recibido. Nuestros abrazos y nuestros besos están para ti, para cada uno y siempre, porque somos colaboradores del Señor. No somos mejor que tú, desde el punto de vista de la calidad humana, pero somos hombres y personas santas, que hemos dicho, Señor, tú eres el dueño de nuestra vida, tú eres el Señor de mi vida, corrígeme cada día para mejorarme en mi calidad humana. Pero donde yo no llego, Señor, sé que tu gracia me cubre. Recordáis que os comenté de que tuvimos durante años un hermano aquí, de origen chino, era malasio, que decía, lo que más me sorprendió del Evangelio de Cristo es el concepto de gracia. Dice, un chino y un asiático no lo entendemos. Creemos que todo derecho lo tenemos que ganar por nuestro esfuerzo. Y me costó mucho aceptar la gracia de Cristo. Dios, ¿cómo? ¿Que hay alguien que me da algo a cambio de nada? Pues sí, es lo que dice Pablo de Filipenses. El Dios que vivía la gloria de la eternidad bajó a la tierra y tomando su forma humana y se le sirvió, entregó su vida a dedicarse para que tú entendieras que el Dios celestial es un Dios de amor que vino a la tierra para apoyarte, para servirte, para conquistarte a través del amor. Y cuando tomamos ahora el pan y la copa es lo que estamos manifestando, que tenemos comunión con ese Dios. Y que esa comunión irá en aumento. Y que no tengas miedo. Y esto forma parte de la otra predicación. Como veréis, son unas cuantas hojas, pero no voy a hacer sufrir más tiempo. Ya vamos a dejarlo para el próximo día. Lo que quiero que te quede en tu corazón y en tu alma, que Dios te ama muchísimo, que Dios está presente en nuestro corazón. Los que creemos en Él, permitamos que el Señor siga obrando. Los que no creéis, dadle la oportunidad de que el Señor esté en tu vida. Dale la ocasión de que Dios modifique tus convicciones, porque eso es arrepentimiento, y que tú tengas la capacidad para decirle, Señor, a ver si es verdad, a ver si es cierto que viviendo como contigo, la vida me va mejor, la vida tiene más sentido. Estoy seguro que sí. Los que estamos así te decimos que así es nuestra experiencia. Amén. Y te invitamos a que entregues de corazón tu vida a Dios. Vamos a dar gracias.